Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Yo, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, chicos, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a estas sesiones extraordinarias. Pues vamos a llevar a cabo 5 sesiones donde la participación es voluntaria. Espero que les sea de mucha ayuda. Y bueno, pues la idea es aprovecharlas al máximo. Entonces, vamos a seguir trabajando. Entonces, vamos a seguir trabajando la parte de pensamiento espaciométrico. Ya nos queda muy poco, entonces por favor, pues cualquier cosa, eh, la idea es que participen, ¿vale? Bueno, listo. La clase pasada trabajamos razones trigonométricas, ¿cierto? ¿Sí o no? Que estábamos trabajando haciendo algunas preguntas bastante interesantes, donde tenemos que emplear las razones trigonométricas. Es importante trabajarlas, pero principalmente recordar la de seno y coseno y tangente. Y tenga presente que en los ejercicios que se presenten en la prueba se trabaja con unos ángulos, ¿cierto? Unos ángulos eh, especiales, conocidos como ángulos notables. ¿Y cuáles son ellos? 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, ¿cierto? Y si nosotros queremos conocer el seno, ¿cierto? O el coseno de estos ángulos especiales, les había enseñado un truquito. El truquito era muy sencillo. Ustedes primero numeraban de 0 a 4, ¿sí o no? Luego dividían a todos por 2 y a los numeradores les hallaba raíz cuadrada. ¿Listo? Resuelve lo que se pueda. Pues, raíz de 1 es 1, entonces me da un medio, ¿sí o no? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 se deja igual. Raíz de 4, eso es igual a 2. Y 2 sobre 2, pues le da igual a 1, ¿sí o no? Le da igual a 1. Listo. Entonces ya aquí conocemos el seno de 0, el seno de 30, que es un medio, el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, el seno de 60 grados, el seno de 90 grados. Y para conocer los cosenos, simplemente, ¿qué hacíamos? Pues lo que hacíamos era hacer un intercambio de valorcitos. Entonces, el 1 pasa, pasa donde está el 0, ¿cierto? Raíz de 3 pasa donde está 30 grados, el raíz de 2 se mantiene, el 1 medio pasa donde está 60 grados, y ya sabemos que esto es 0, y 0 pasa donde es 90. ¿Listo? Entonces, es importante, no hay necesidad de aprenderse su memoria, simplemente con este truquito ya usted lo puede ya trabajar, identificar. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ¿no? Listo. Ahora vamos a trabajar unos resultados importantes, que son el teorema de seno y coseno. Nosotros trabajamos, o la trigonometría que trabajamos especialmente la trabajamos con los triángulos rectángulos. Y ahí definimos el teorema de Pitágoras y definimos las razones trigonométricas, ¿cierto?
Ahora vamos a trabajar con otro tipo de triangulitos llamados triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles son esos triangulitos? Son de dos tipos. Uno es aquel triangulito que los ángulos internos, los tres ángulos internos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. A eso lo conocemos como acutángulo, como observamos en la figura A, que los tres angulitos, la medida es menor a 90 grados, o sea, son agudos. Y el otro triangulito, eh, ¿qué característica tiene? Que uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Y ese angulito es obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque la medida es mayor a 90 grados. Y los otros dos ángulos internos son agudos. A ese triangulito lo conocemos como obtusángulo. ¿Listo? Entonces, para poder trabajar con esos triángulos, pues debemos trabajar con el teorema, la ley o teorema de seno y coseno. ¿Listo? Entonces, el primero es acutángulo y el segundo es obtusángulo. ¿Listo? Ahora aquí es identificar en qué caso se utiliza el teorema de seno y en qué caso se utiliza el teorema de coseno y cómo la prueba nacional se los pide. Entonces, por favor, póngale mucho cuidado. ¿Listo? Póngale mucho cuidado en qué casos empleamos la ley de seno y en qué casos empleamos la ley de coseno. ¿Listo? Entonces se presentan cuatro casos. Si, por ejemplo, nos da a nosotros un triangulito, un triángulo oblicuángulo, ya sea o acutángulo o obtusángulo, o sea cualquiera de los dos. Y si nos dan dos lados, ¿cierto? Perdón, dos ángulos y un lado, ¿sí o no? Se conoce un lado y dos ángulos. Y si conocemos dos lados y uno de esos ángulos es opuesto a uno de los dos lados, en ese caso empleamos ley de senos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si conocemos un lado y dos ángulos, ¿listo? O si conocemos dos lados y un ángulo, pero ese ángulo es opuesto a uno de los lados conocidos, empleamos ley de seno. ¿Listo? Como podemos observar aquí en la figura. Entonces, por ejemplo, acá conocemos un lado y dos ángulos. Ahí podemos emplear la ley de seno. Dos lados y un ángulo, ¿cierto? Sí podemos observar acá. O nos dan dos lados y el ángulo es opuesto a uno de los lados. Entonces, en este caso, podemos emplear la ley de coseno, la ley de seno. ¿Listo? O los otros dos casos son los siguientes. Supongamos que conocemos dos lados y un ángulo, pero ese ángulo no es opuesto a ninguno de los dos lados. O si nos dan los tres lados y desconocemos los ángulos, en ese caso empleamos la ley de coseno. ¿Listo? Entonces, los casos uno y 2 se resuelven usando la ley de senos y los casos 3 y 4 se requieren la ley de cosenos. ¿Listo? Recordemos, esta expresión pues es importante aprenderla, no hay otra, o no aprenderla, sino simplemente identificarla, ¿listo? Simplemente identificarla. Y es muy sencillito, es muy sencillito. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro triángulo. Un triángulo oblicuángulo, ¿listo? Hay veces son los vértices, denotemos los laditos. Entonces recordemos que los lados son opuestos a los vértices. Entonces, este ladito de acá es A, ese ladito de acá es C y ese ladito de acá es B. ¿Listo? Ya esas diapositivas ya se las había enviado. Bueno, yo las vuelvo a enviar. ¿Listo? No hay problema. ¿Listo? Listo. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Relacionar cada lado con su ángulo. Entonces, por ejemplo, el lado A lo relacionamos con el ángulo, pero en este caso vendría siendo ¿qué? Seno del ángulo. ¿Listo?
el lado B lo relacionamos con el ángulo B, que sería seno de B. Y el ángulo C, perdón, el lado C lo relacionamos con el ángulo C, que vendría siendo seno de C. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Y ahí te miramos algunos ejemplos para que vea que eso es sencillito. ¿Listo? Ahorita lo aterrizamos con algunos ejemplos. ¿Listo? Listo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Que de esta expresión original, ¿cierto? Que es la ley de senos, pues de ahí obtenemos tres formulitas. ¿Cuáles son las tres formulitas? Pues cuando las relacionamos. Entonces, por ejemplo, A seno de A, B seno de B, o A seno A, o C seno de C, o B seno de B y C seno de C. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando nosotros las relacionamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos como para que lo vean mucho más sencillito. ¿Listo? Entonces, veamos ese ejemplito acá. Listo. Listo. Rápidamente, debemos identificar. En ese ejercicio, yo puedo emplear la ley de seno. ¿Cómo lo identifico? Entonces, si yo nuevamente recuerdo, ¿cierto? Hay dos, ¿cómo lo identifico? O que me den dos ángulos, ¿cierto? Me den dos ángulos y un ladito, es uno de los casos, ¿cierto? O el otro caso es que me den dos lados y uno de los ángulos opuestos a unos lados, ¿sí o no? Perfecto. Es decir, que pueden emplear la ley de C. Listo. Listo. Perfecto. Entonces, yo deseo hallar los otros dos laditos. Yo deseo hallarlos. Entonces, usted como para que se le facilite la situación, se le facilite un poquitico, usted puede colocarle letricas a los vértices. A, B, C, como usted quiera, para que se le facilite un poquitico más, se le aterrice un poco más el ejercicio. Y los laditos los denota con las letricas. Entonces, sería C minúscula, este B minúscula y este A minúscula. Entonces, vamos a hallar a C y a B. ¿Listo? Vamos a hallar a C y a B. Pero rápidamente nosotros podemos hallar el ángulo que nos hace falta, ¿cierto? Ese ángulo que nos hace falta aquí, ¿qué medida tiene? Nosotros recuerde que la suma de los tres angulitos nos da siempre 180 grados, ¿cierto? Conocemos dos, ¿cuánto nos daría esa suma? 75. 75, 75. 75, 75 grados. Es decir, 75 grados. Listo. Bien. Bueno, vamos a hallar a B. ¿Listo? Vamos a hallar a B. Y yo ya conozco quién es A, y yo ya conozco a A, ¿cierto? Entonces, rápidamente, si nosotros miramos nuestra formulita, ¿cierto? Cómo quedaría expresado ese ejercicio? ¿Cómo quedaría expresado? 4 sobre seno de 45 grados. 4, ¿cierto? Que es A sobre qué? Seno de 45 grados, muy bien, seno de 45 grados. ¿Igual a qué? A B, quiero hallar a B, igual a B, ¿cierto? No lo conozco. ¿Sobre seno de qué? Pero ¿quién es B? B sobre Ah, seno 60. de 60 grados. 60 grados, perfecto.
Listo. Seno de 60 grados, ¿vale? Seno de 60 grados. Y despejo. Entonces, seno de 60, debo despejar la B. Seno de 60 grados está, ¿qué? Dividiendo, pues lo paso a multiplicar. Entonces me queda 4 por seno de 60 grados sobre seno de 45 grados. Pero usted no tiene calculadora el día de la prueba, ¿sí o no? Entonces aplicamos la tablita que les enseñé. 4. ¿Y cuánto es seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2, Medio. ¿cierto? Seno de 60 ¿Un grados. medio? Revisen bien. Ah, ya. Raíz de 3 sobre 2. De raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es seno de 45? Raíz de 2 sobre Sobre 2. 2. Listo. ¿Listo? ¿Sí estamos ahí, claro? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, aquí es donde vienen las operaciones, donde usted debe tener mucho cuidado al operar, debe tener mucho cuidado. Entonces, usted multiplica, si quiere puede, aquí ¿qué puede hacer? Usted puede, entonces le quedaría 4 raíz de 3 sobre 2, multiplica, ¿cierto? Y acá, ¿qué le queda? Raíz de 2 sobre 2, ¿listo? Entonces, usted puede cancelar aquí los dos, así un poquitico de aritmética. ¿Y qué le va a quedar? 4 raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Ahora supongamos que yo le doy este triangulito. ¿Listo? Le doy este triangulito. Listo. Listo. Le doy ese triangulito. Listo. Coloquémosle vértices. Este es A, este es B y este es C. ¿Ahí puedo emplear la ley de seno, sí o no? Sí puedo emplearlo. ¿Por qué lo puedo emplear? Porque recuerden que me dan dos laditos y un ángulo. Pero el ángulo debe ser que opuesto a uno de los lados conocidos. ¿Listo? Opuesto a uno de los lados conocidos. Listo. Opuesto a uno de los lados conocidos. ¿Listo? Perfecto. Opuesto a uno de los lados conocidos. Listo. Entonces, en este caso, si yo quisiera hallar, por ejemplo, yo quiero hallar el ángulo S, ¿cómo lo haría? ¿Cómo quedaría el ejercicio planteado? Quiero hallar el ángulo S, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos a ver. Entonces, siempre debo tener presente que los datos que conozco. ¿Qué datos conozco ahí del triángulo? A ver, ¿qué datos conozco ahí del triángulo? Los tres y dos lados. Conozco dos lados, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahí paso a paso. Y conozco el ángulo, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces, relaciono el lado con su ángulo. ¿Qué lado relaciono con su ángulo? A. Ah, ¿cierto? ¿Con qué ladito? El ángulo A, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría expresado? 4, ¿cierto? 4 sobre qué? Sobre seno de 30 grados, ¿cierto? Seno de 30 grados.
seno de 30 grados. ¿Igual a qué? A C, ¿cierto? Quiero hallar el ángulo de C, es decir, ¿debo emplear qué expresión? Debo emplear esa de acá, ¿sí o no? Entonces, C lo conozco, ¿cuánto es C? 6. 6. Y el ángulo, y no conozco el ángulo de C. Listo, perfecto. Listo. Entonces ya tengo mi expresión. Entonces yo quiero resolver toda esa expresión. Entonces, ¿cómo la resuelvo? Pues debo despejar, ¿cierto? Despejo. Entonces, al despejar, ¿qué me va a quedar? Entonces, seno de C que está dividiendo pasa a multiplicar. Y seno de 30 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y el 4 pasaría a dividir. ¿Listo? Listo. Bueno. Y si yo quiero hallar el ángulo C, si ustedes recuerdan, qué es lo que debo emplear? ¿Qué es lo que debo aplicar? ¿Qué es lo que debería emplear o aplicar? Lo del Re- cuadro. Ajá, recordemos, no sé, un poquitico de trigonometría, cuando uno quiere hallar un ángulo, ¿cómo es que lo halla? ¿Qué se aplica? ¿O qué aplicamos? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Sí o no? A ver, tranquilos. ¿No? Listo. Pues aplica la función inversa. En este caso, les aplicaría la función inversa de seno, que vendría siendo ¿quién? Arco, seno. ¿Listo? Que en el caso de la calculadora sería seno a la menos 1. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, se aplica el arcoseno o seno a la menos 1. ¿Listo? Cuando deseamos hallar el ángulo faltante. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, en ese caso empleamos la ley de seno. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a resolver la pregunta. Listo. Vamos a resolver la pregunta número 2, ¿vale? Entonces, a ver cómo nos va con esa pregunta. Hagan el triangulito y miremos. ¿Listo?
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa preguntita? Profe, el lado opuesto es ¿El lado opuesto de qué? Entonces, en ese caso, ¿cierto? De B es 12, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, revisen bien el ejercicio, hagan bien el dibujito, si hacen bien el dibujito, se da cuenta, si ahí se da usted cuenta que emplear el teorema de seno, a ver cómo le va. ¿Cuánto le daría ese ángulo? Y o 6 raíz de 2. 6 raíz de 2. A los demás, ¿cómo les fue? ¿Les fue? Si lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer, está muy difícil. No, pues creo que sí lo hice el profe, pero lo hice con decimales. Ojo que Toca hacerlo con la tablita. no puedes emplear calculadora, puesto que el día de la prueba Sí, obvio, profe. no tienes esa ayuda. Entonces, nada de calculadoras. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces es muy sencillito. Vamos a hacerlo. Un triángulo tiene un ángulo de 40 que mide, un ángulo A que mide 30 grados. Listo. Entonces, un triángulo. Entonces, un ángulo A que mide 30 grados. Un ángulo B, ¿cierto? Que mide ¿cuánto? 45 grados. ¿Sí o no? Si el lado opuesto, ¿cierto? Si el lado opuesto, ¿sí o no? Bueno, y el otro vértice sería C. Listo. Si el lado opuesto de B, ¿quién es el lado opuesto? Entonces usted los denota, este es B, este es C, este es A. El lado opuesto mide 12, ¿cierto? 12 centímetros. Entonces, el lado opuesto de A mide, ustedes nos están pidiendo allá la A. Listo. Usted identifica, tengo dos ángulos, tengo un ladito. Entonces, aplico ley de seno. Listo. Entonces, ¿cómo le quedaría? Entonces, debe relacionar el ladito con su ángulo. Entonces, cómo plantearíamos la expresión? Usted desea hallar la A, ¿cierto? Entonces, A. ¿A sobre qué? seno de 30 grados. Seno de Seno de A, 30 grados. Muy bien. Seno de 30 grados. ¿Igual a qué? A B, pero B es 12 sobre 12, muy bien. 45. Seno de 45 grados. Perfecto. Seno de 45 grados. Listo. Ahora, ¿qué haces? Ya usted aplicó aquí teorema de seno. Ahora lo que debe hacer es ¿qué? Despejar. Entonces quedaría 12 por seno de 30 grados sobre seno de 45 grados. Pero como usted no tiene calculadora, usted debe hacer esas cuenticas. Entonces, 12. ¿Cuánto es seno de 30 grados? 1 medio. Un medio, ¿cierto? Es un medio. Muy bien, es un medio. Es un medio. Sobre seno de 45 grados. ¿Cuánto es seno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Muy bien, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Usted puede aquí multiplicar 12 por un medio o 12 por un medio, ¿cierto? O puede simplificar, como usted desea hacerlo, como se le facilite. ¿Listo? Una forma de hacerlo sería cancelando esos dos. ¿Listo? Usted cancela los dos. ¿Y qué le quedó? 12 raíz de 2, ¿cierto? Pero tenga presente que aquí debemos hacer una pequeña operación, porque no es bien visto que en el denominador haya una raíz. ¿Qué debemos hacer? Multiplicamos raíces arriba de racionalizar. Debemos racionalizar, ¿cierto? Entonces multiplicamos raíz de 2 al numerador y raíz de 2 al denominador. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 12 raíz de 2, ¿cierto?
Raíz de 2 por raíz de 2, pues nos queda raíz de 2. ¿Cuadrado? Muy bien. Se Y la cancela, ¿no? potencia con la raíz, ¿qué? Se cancela. ¿Y qué nos queda? 12 raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? No Simplifica, podemos mitad, dividir. mitad 6 o divide. ¿Y qué les queda? 6 raíz de 2. O Seis sea de- que la respuesta correcta es la B. Ahora usted mira, profe, yo no entendí eso de cancelar, se me dificulta, listo. Te lo vamos a hacer del método larguito. ¿Cuál es el método larguito? Te multiplica 12 por 1, 12 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Aplica la ley de la orejita. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces, ¿qué le va a quedar? 12 por 12, 2 por 12, 24, ¿cierto? Y 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Ahí puedes simplificar. Mitad, 12 y mitad, 1 de raíz de 2. Y listo. Y aplica lo mismo, ¿no? Raíz de 2 sobre raíz de 2. Y ya sabemos que eso nos da 6 raíz de 2. Entonces, ya es como usted desea hacerlo, pero como lo haga, pues llega a la misma respuesta. ¿Es claro o no es claro, muchachos, esa preguntita? Sí, señor. ¿Sí? Claro. ¿Clarito? Listo. Bueno, entonces, como se darán cuenta, en la prueba nacional jamás le va a salir una pregunta de estas porque de dónde usted va a hallar, cómo usted va a hallar el ángulo, pero sí le va a salir de este estilo. Sí le va a salir de este estilo donde les dé dos angulitos, un ladito, pero uno que el ladito tenga un ángulo opuesto. ¿Listo? Entonces, hágase en este, por favor. La idea es que practique. ¿Listo? Listo. A ver cómo les va con este ejercicio, muchachos. La idea es hallar el lado faltante que vendría siendo A. ¿Listo? Listo. A ver ese ejercicio, ¿cómo les va? Recuerden, nada de calculadoras. Usted hágalo usted mismo, ¿listo? Hay que hallar A, ¿listo? Hay que hallar A, ¿vale? Recuerde la formulita. Profe, pero si digamos uno no tiene claro cuánto es el seno de 45 de 60, Por eso es que hicimos pues sí la tabla. Eso lo la puede dejar tabla, ahí, por favor. ¿listo? Profe, medio. Espera. Ya Bueno, lo socializamos, ¿listo? Por eso, como les decía, supongamos que usted tiene ejercicio y no recuerda la tabla, no recuerda qué es eso. Ah, entonces recuerde el truquito. Entonces, ¿usted qué hace? 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Aquí coloca seno y aquí coloca coseno. Entonces, ¿usted qué hace? Primero enumera del 0 al 4. ¿Listo? Luego divide a todos por 2. Luego, ¿qué hace? Saca raíz. Solamente a los numeradores, ¿sí o no? Solamente a los numeradores. Resuelve los que se pueda resolver. Raíz de 0 0 0 sobre 2, pues le da 0. Raíz de 1 es 1, entonces le da 1 medio.
raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 se deja igual, raíz de 2, raíz de 4, 2, 2 sobre 2 igual a 1. Y para hallar a coseno, ¿qué es lo que hacíamos? Pues sí, los valores se intercambian. Aquí pasa el 1, aquí pasa raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Aquí pasa raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Aquí quedaría 1/2 y aquí quedaría 0. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que aprendan ese truquito. No es necesario que se aprenda su memoria, simplemente haciendo ese truco. ¿Listo? Ya la tenemos. A ver, ¿quién se le mide? A ver, Profe, a mí me sale 6 raíz de 6 sobre 2. ¿cómo te... Listo, sí, raíz, listo. ¿Cómo te fue a ti, Paula? ¿Cuánto te dio, Paula? 3 raíz de 6, dice Catalina. ¿Cuánto te fue a ti, Paula? ¿Cómo les fue con ese ejercicio? 3 raíz de 12, bueno. A los demás, ¿cómo les fue? A ver, miremos, tanteemos respuestas. 3 raíz de 2. 3 sobre raíz de 2. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a verificar. 3 raíz de 6. Listo. Entonces vamos a ¿qué? A verificar, a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a verificar. Listo. ¿Listo? Verifiquemos. Yo quiero hallar a A, ¿sí o no? Entonces, A es lo que deseo hallar. Lo relaciono con el ángulo opuesto, que vendría siendo 60. Entonces, ¿cómo quedaría? A sobre seno grados. A sobre seno de 60 grados. ¿Igual a qué? A, en A este, 6 sobre a 6, ¿cierto? Muy bien. ¿Sobre qué? seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Despejo. De seno de 60 pasaría a multiplicar. Entonces nos queda 6 por seno de 60 grados sobre seno de 45 grados. Listo. Reemplazo. 6 por seno de 60. Ah, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Sobre seno de 45 grados es igual a ¿qué? Raíz de 12. Raíz de 2 sobre 2. ¿Qué puedo cancelar ahí? El El 2, 2. el 2 del No, denominador con el 2 del ¿cierto? Puedo numerador. cancelar esto. Me ahorra cálculos. ¿Qué me quedó? 6 raíz de 3 sobre raíz de 2. Uy, pero eso no está bien visto, ese raíz de 2 ahí, ¿no? Entonces multiplico tanto arriba como abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da? 6. Raíz de 3 por raíz de 2, ¿cuánto les da? Raíz Ah, de 6. ahí se multiplican los numeritos. 3 por 2, 6. Y raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto les da? 2, 2. ¿cierto? Listo. Se simplifica y me queda 3 raíz de 6. Y listo. Pues ya tengo el ejercicio, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Es claro ese teorema? ¿Es claro? ¿Listo? Por favor, no se le vaya a olvidar esa expresión. ¿Listo? Ahora, el siguiente, el teorema de coseno. Sí, por favor. Siempre te van a pedir llegar a la respuesta más simple. Entonces, por favor, si es necesario, simplifica lo que tú puedas. ¿Listo? Siempre te piden la respuesta más simple, más simple. ¿Listo? Listo. Bien. Aquí hay algunos ejemplos, hay algunos ejercicios, si de pronto desean repasar, que les propongo. ¿Listo? La ley de cosenos. Pues la ley de cosenos la empleamos en 3 casos. Cuando conocemos 2 lados y un ángulo, pero ese ángulo no es opuesto a ninguno de los 2 lados. O cuando nos dan los 3 lados. ¿Listo?
Pero en las pruebas a bronce, ¿qué nos va a importar más? Solamente en las pruebas de la nacional, nos va a importar únicamente, es el caso número 3, cuando nos dan dos laditos y un ángulo. Simplemente nos va a interesar eso. ¿Listo? Va a estar en medio de los dos, ¿no? No, sí, no es, va a estar entre los medios de los dos lados. ¿Listo? Entonces, simplemente, muchachos, pues debemos tener presente las siguientes expresiones. Es prácticamente, ya es muy mecánico. Entonces, por ejemplo, usted tiene esto, muchachos. Tenemos nuestro triangulito. A, B, C, este es el lado A, este es el lado C, este es el lado B. Entonces, supongamos que yo deseo hallar el lado A. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A cuadrado es igual a ¿qué? A B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Es decir, que conozco a B y a C y conozco el ángulo de A. ¿Listo? Si yo quisiera hallar a B cuadrado, rápidamente, ¿cómo queda la expresión? A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces BC AC, AC, AC. AC, Coseno ¿cierto? de B. Por por el el coseno. coseno de B. ¿Listo? Y si yo quisiera hallar AC, AC, ¿cómo quedaría? A A cuadrado cuadrado más B cuadrado menos 2 menos AB AB coseno de C. coseno de C. Listo. Entonces, se observa, ya prácticamente esa expresión es muy mecánica, aprenderla. ¿Listo? Sí, hasta ahí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, por ejemplo, me dan este triangulito. Listo. Me dan este triangulito. Para que a usted le quede mucho más fácil, pues colóquele vértices, como quiera, como usted lo desee hallar. El orden que usted quiera, no hay un orden específico. Listo. Colóquele las letricas. Ah, el lado opuesto a, pues ese sería A. El lado opuesto a C es 3. Y el lado opuesto a B, pues sería 2. Listo. Quiero hallar a A. Entonces, si se dan cuenta, ahí puedo emplear ley de coseno. ¿Por qué puedo emplear ley de coseno? Tengo dos lados, un ángulo, pero el ángulo no es opuesto a ninguno de los lados, sino es opuesto al lado que se desea hallar. ¿Sí ven la diferencia entre la ley de coseno y la ley de seno? Sí, señor. ¿Listo? Entonces voy a hallar a A. Entonces, A cuadrado es igual a ¿qué? B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces B por C por coseno de A. Te reemplazo 2 a la 2 más 3 a la 2 menos 2 veces ¿qué? 2 por 3 por coseno de A, pero ¿quién es A? 60 grados. Listo. Entonces, 2 a la 2, 4. Más 3 a la 2, 9. Menos 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Por coseno de 60 grados. ¿Pero cuánto es coseno de 60 grados? Sin calculadora. Un medio, muy bien, un medio. Es un medio, ¿cierto? Es un medio. Listo. Entonces, reemplazo. Un medio. ¿Cuánto me da acá? Menos 12 sobre 2 me da menos 6. ¿Sí es claro por qué? 4 más 9 me da 13, ¿cierto? Menos 6 me da 7. ¿Qué debo hacer? Hallo raíz a ambos lados y a es igual a raíz de 7. ¿Es claro o no es claro, muchachos? Sí, ¿Listo? Entonces, como observa, es sencillo, pero cuidado, ¿no? Tenga cuidado, ¿listo? Entonces, a ver cómo les va a ustedes con este, ¿vale?
Profe, ¿cómo era la de C? Es que no la alcancé a copiar. Gracias. Un momento. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, a ver cómo les va a ustedes con este. Listo. Listo. Van a hallar el lado que hace falta, ¿vale? ¿Listo? ¿Ya lo tenemos?
Listo, chicos. ¿Cómo les dio este de acá? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo les dio ese puntico acá? Ustedes ya saben, coloca los vértices como usted quiera colocarlos. Este es B, ¿cierto? Este es C y este es A. Listo. Usted quiere hallar a B, ¿cierto? Quería B cuadrado igual a ¿qué? A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por coseno de B. Listo. Reemplaza 4 lados más 5 lados menos 2 veces por 4 por 5 por coseno de 30. Listo. 16 más 25 menos 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40. ¿Y cuánto es coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Raíz de 3 sobre 2. Listo. Bueno. 16 más 25, ¿cuánto le da? Eso le da 41, ¿cierto? Eso le da 41, ¿no? A ver un minutico, por favor. ¿Sí? 41. Y menos 40 sobre 2, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da menos 40 sobre 2? Menos 20. Menos 20. Muy bien, menos 20, ¿cierto? Muy bien. ¿Menos 20 qué? Raíz de 3, ¿cierto? Ah, profe, ¿y ahí se puede operar? No se puede operar porque no son términos semejantes. Pero puedo hallar la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría la raíz cuadrada? ¿Raíz de qué? 41 menos 20 raíz de 3. Y listo. Si es para una prueba, esa sería mi respuesta. ¿Listo, muchachos? ¿Llegaron hasta ahí? No, señor. ¿Listo? No, profe. Es que en el anterior no sabía que también se le ponía raíz cuadrada a ese. Recordemos que se le halla raíz, ¿cierto? Listo. Bueno, miremos cómo les va con esta pregunta. Listo, ahora ya lo saben, ¿listo? Eso es lo importante que ya lo sepan, ¿listo? Miremos cómo les va con esta preguntita. Bueno, ese punto, ese puntico lo acabamos de hacer, lo hicimos sin pensarlo. Efectivamente, 2, 3 unidades y el ángulo es 60 grados. Y efectivamente la respuesta es la B. Lo hicimos sin pensarlo, ¿listo? Entonces, por favor, hagan la pregunta número 3, a ver cómo les va con esto, ¿vale? Dime, Catalina. Profe, es que ahí donde dice, creo que eso es ángulo ABC o no, Sí, es como, este es el ángulo ABC y mide pi tercios. ¿Ustedes qué hacen con pi tercios? ¿Qué deben hacer ahí?
Convertirlo. Pasarlo, ¿cierto? Debemos pasarlo. Muy Ahí bien, la fórmula que uno lo multiplica por 180 grados y eso, ¿no? perfecto, muy bien. ¿Y cuánto nos da eso? 60 grados. 60 grados. ¿Listo? 60 grados. Muy bien, listo, muy bien, 60 grados. Listo, muy bien. Ojo que esos detallitos son, no siempre las preguntas van a ser como tan, que se los den todo, ¿no? Hay cositas así, ¿listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi la tenemos? Profe, un minuto. ¿Listo? Bueno, chicos, avancemos un poquitico más para poder trabajar las sesiones cónicas, ¿vale? Listo, muy bien. Le dio raíz de 19. ¿Llegaron todos ahí? Listo. Pregunta, pregunta. ¿Cuáles son las raíces exactas que están entre? ¿No? Ok. Entonces, ahí les doy el truco. ¿Cuáles son las raíces exactas que están entre y que raíz de 19 está en la mitad? 4 y 5. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, Catalina, ¿llegaste a raíz de 19? A ver, ¿todos llegaron a raíz de 19? A raíz de 19. Sí, sí, pero Tania, ten presente que el día de la prueba no tienes calculadora, tú no sabes cuánto es eso. ¿Listo? Tú no sabes cuánto es raíz de 19, pero les voy a enseñar la forma para que la puedan responder. ¿Listo, Tania? Y los demás, ¿no? Usted tiene acá el triangulito. A, C y B. Listo. Le dice que AB mide 5, ¿cierto? AC mide 3. Y el ángulo AB, entonces, ¿qué ángulo específicamente? B. Recuerden que la eléctrica que está en la mitad es el ángulo. Mide pi tercios. Entonces, nosotros sabemos que pi tercios es 60 grados. Listo. Entonces nos piden hallar a B y C. Listo. Listo. B y C. Perfecto. Listo. Entonces ya aquí tengo a B, aquí tengo a... ¿Sí estamos bien? Profe, no crearían ángulo en medio de los dos lados. Sí, La sí. A sería C. Al revés, sí, hay un error mío. Quedaría acá, ¿listo? ¿Listo? No, profe, iría en la A. Uy, estoy lelo hoy. Nada. Para ver si estamos atentos, profe. Listo. Bueno, en la A. Listo, perfecto. Ahí está, en la A.
Y ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora le coloca los laditos, ustedes tienen acá C, ¿cierto? La A, aquí tiene a C, aquí tiene a B. Listo. Ahora sí, hallamos a C. Entonces, llamamos a es igual a ¿qué? A B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por coseno de A. Reemplazamos. ¿Quién es B? Pues B es 3 más 5 al cuadrado menos dos veces 5 por 3, bueno, por 3 por 5 por el coseno A, que es 60 grados. Listo. 9 más 25, ¿cierto? 2 por 3, 6 por 5, 30. Coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio, ¿cierto? Un medio. 9 más 25, eso nos da 34, ¿no? Menos 30 dividido en 2, pues nos da 16, 15, perdón, y eso es igual a 19. Hasta ahí todos llegaron, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Y luego hallo la raíz. Listo, bien. Profe, pero yo no conozco la raíz de 19. Entonces, cuando usted le suceda algo de ese estilo, ¿usted qué debe hacer? Debe tomar las raíces que sean exactas y que 19 está en la mitad. Entonces, ¿qué raíces exactas tenemos? Raíz de 16, ¿cierto? ¿Y raíz de qué? De 25. Y raíz de 19 está por acá, está entre ellos, ¿sí o no? Entonces, raíz de 16, ¿cuánto es? 4, ¿sí o no? Raíz de 25, 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que raíz de 19 va a estar entre ¿qué? Entre 4 y 5. ¿Listo? Por tanto, ¿cuál es la respuesta? La. ¿Listo? La. Listo, mis muchachos. Listo, listo. Bueno, lo de ley de seno y coseno, ¿claro o no claro? Sí, profe. Listo. Entonces, por favor, tenga presente que siempre tenga presente lo siguiente. Usted siempre en los ejercicios que les plantee les va a trabajar con esos ángulos, con 30, 45 y 60 grados. Pues hombre, no, usted no necesita aprenderse eso, pero sí apréndase ese truco porque le va a ser de mucha ayuda. Apréndaselo, usted se lo aprende y queda bien. ¿Listo? Bien, 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 bien. Listo, entonces los invito a trabajar las otras preguntas, a ver cómo les va. Ahí lo hacen en sus casitas. ¿Listo? Vamos a resolver esta identidad. Esa es otra de las expresiones que debemos aprender. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, cositas de ese estilo, seno de x más y o coseno de x más y, es cuando estamos sumando dos ángulos, ¿cierto? Y estos los podemos reescribir, ¿cierto? Eso lo podemos reescribir. ¿Cómo lo reescribimos? Entonces, por ejemplo, para el caso del coseno de x más y, ¿cómo es? Quedaría coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Esa es la identidad trigonométrica para ese caso. ¿Listo? Pero si adentro tuviéramos un negativo, ¿cómo quedaría escrito, muchachos? ¿Cómo se imagina que quedaría escrito? Pues sería que positivo, ¿cierto? Entonces, por favor, van anotando eso, van anotando ese tipo de expresiones. ¿Listo? Y para este caso, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. ¿Listo? Entonces, si adentro, si tuviéramos acá un negativo, pues simplemente aquí cambiaría negativo. ¿Listo? ¿Para qué es eso, muchachos? Porque hay preguntas
donde nos piden simplificar expresiones de ese estilo. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Coseno de alfa más beta sobre coseno de alfa por coseno de beta. Es una pregunta que salió. Usted dirá, uy, profe, ¿yo cómo resuelvo eso? Ah, ¿cómo lo resolvemos? Pues debemos emplear la identidad trigonométrica. Entonces, para la primera, para arriba, ¿cómo quedaría? Coseno de alfa, ¿cierto? Por coseno de beta. Menos seno de alfa por seno de beta. Todo sobre coseno de alfa sobre coseno de beta. Hasta ahí, ¿vamos bien? Listo. Ahora, ¿usted qué se le ocurre en el siguiente paso? ¿Usted qué haría en el siguiente paso? Más o menos, ¿cierto? ¿En dónde está la dificultad? Que usted tiene esta expresión, ¿cierto? Y usted debe emplear ¿qué formulita? Esta acá. Debe emplear esta expresión. Debe hacer ese reemplazo. ¿Listo? Esa es la dificultad que se presenta en esa pregunta. ¿Listo? Debe emplear esa identidad trigonométrica. ¿Listo? Entonces, usted hace reemplazo. Lo reemplaza ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos acá? No se puede cancelar términos semejantes. ¿Por qué? Porque arribita es una sola expresión, es una única expresión, ¿cierto? Porque están restando. Pero sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esta expresión? ¿Las puedo qué? Separar, te las puedo separar, ¿listo? Si usted jamás se le ocurre hacer eso, usted no puede hacer esto, porque estaría cometiendo un atentado matemático que le causaría una cadena perpetua, que sería un crimen de lesa humanidad si usted hace ese tipo de cosas. ¿Listo, mis muchachos? No puede hacerlo. ¿Listo? Pero lo que sí puede hacer es lo siguiente. Esa es una de las preguntitas como más difíciles de la prueba, ¿listo? Puede separarlos. Puede separar el denominador. Ay, comenzó a fallar esta vaina. Espera un momento. Listo. Listo, usted, pero lo puede separar. Entonces, quedaría acá coseno de alfa sobre coseno de beta. Es como cuando usted tiene, por ejemplo, 3 más 4 todo sobre 5. Usted lo puede reescribir como 3 sobre 5 más 4 sobre 5. Entonces, estamos aplicando esas ideas. ¿Listo? Ahora sí, ¿usted qué puede hacer ahí? Ahora sí, ¿qué puede hacer usted ahí, muchachos? Ahora sí que se le cae la... Cancelar. Ah, ahora sí puede cancelar. Y al cancelar eso, ¿cuánto le da? Menos seno de... Cuando usted tiene dos cosas No, iguales, ¿cuánto le da? 1. Uno, uno. Listo. Uno, muy bien. Uno. Y ahora mire al otro lado, menos. Tiene seno, coseno de alfa, seno de beta, coseno de beta. Seno de alfa y coseno de alfa, ¿eso es igual a qué? ¿A qué identidad trigonométrica? A tangente, muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Tangente de alfa por tangente de beta. Listo. Y la respuesta correcta, pues sería la C. ¿Listo? No, profe, espera un momentico. Repita Cuéntame, esa hermano. parte. Acá, recuerde que tangente es igual a ¿qué? A seno sobre Sobre coseno.
O sea, ¿Sí o no? Entonces, y ese identifique. menos, profe, ¿Ah? y ese menos, De la fórmula, menos. o sea, no incluye. Ah, pues sí, ahí lo puse también. Sí, sí, tranquilo. ¿Listo? Perfecto. Listo. ¿Sí quedó un poquitico claro o está difícil? Bueno, ya, ya, ya. Pues yo no entendí muy bien, la verdad. ¿No lo entendió? ¿Qué no entendió? Es que, no, profe, yo miro la grabación. Es que me voy a explicar todo y no, qué pena. Bueno, no obstante, eso queda grabado para que lo suban, pero los X y los Y, no. Es que esas son las formulitas que debes tener presente. Eso son expresiones, son formulitas que debes tener presente a la hora que te den ese tipo de ejercicios, ¿vale? Esas son las fórmulas, por eso les decía, son Profe, ¿y fórmulas. esas fórmulas las piden en la... Claro, precisamente esa fue una pregunta que salió en la prueba. Y, y, ¿Y cuál es su tarea? Pues aprendérsela, ¿no? Pero por eso son preguntas que yo espero que no vuelvan a salir porque siempre saberse esa fórmula no es tan fácil. Mira, ni hasta yo me acordaba, me tocó investigarla. Profe, ¿dónde las escribió? Anotarlas. No es difícil, no es difícil, simplemente es que te dan esa expresión, tú reemplazas, tú sabes, tú reemplazas arribita, aplicando la formulita, reemplazas y haces un poquitico de manipulación. Eso, entonces, por favor, si lo pueden volver a ver, véanlo, es muy sencillito, ¿listo? Bueno, ahora sí, veamos un poquitico lo de secciones cónicas y ya terminamos esta sesión, ¿listo? Espere, profe, un momentico, espere. ¿Listo? Yo tomo foto, está bien. ¿Por qué es importante aprender este punto, por favor? El próximo martes vamos a hacer un maratón de preguntas de ese pensamiento. Las que alcancemos a hacer, las que alcancemos a hacer, la idea es que ojalá avancemos, hagamos articas, para que eso ya quede claro y bueno, pues ya usted pueda defenderse y hacer bien esas pruebas. ¿Listo? Listo. Listo. Ahora sí. Ustedes en décimo vieron secciones jónicas. ¿Y a qué se les llama eso? Que simplemente son ciertas figuras que se obtiene cuando usted toma un cono y parte el cono en diferentes en posiciones, es parte ese cono. Y se obtiene 4 de ellas. El círculo, no sé si la recuerdan, ¿no? La elipse, la parábola y la hipérbola. No sé si recuerdan las secciones cónicas, muchachos. Si las recordamos, no las recordamos. Sí, 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 sí. ¿Sí? Si las identificamos gráficamente, si reconocemos gráficamente cuando tenemos un círculo, cuando tenemos una elipse, una parábola, una hipérbola, si las reconocemos gráficamente. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, tenemos una circunferencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos una circunferencia. Entonces, esa es la primera cónica, la primera cónica que uno trabaja en décimo, ¿listo? El círculo. Rápidamente, ¿qué características tiene el círculo? A ver, identifiquemos las características que tiene aquí el círculo. Radio. Tiene un radio, ¿cierto? Tiene un radio, ¿sí o no? Un Sí. diámetro. Tiene un radio, ¿qué más? Radio de 5. Diámetro. Diámetro. Diámetro, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese puntico que está ahí en la mitad? Punto de Origen. corte. No. Punto de origen. No, Origen. el punto que está en la mitad, ¿cómo se llama? No, no el punto de origen, el del círculo.
¿Cómo llama ese El puntico? centro. El centro. Listo. El centro. Bien. El centro. ¿Listo? Entonces, cuando están trabajando ustedes con un círculo, ¿usted qué le va a importar? Dos cositas, el centro y el radio. Eso es lo que le va a importar. ¿Listo? Entonces, por favor, ahí, ahí, si usted está haciendo su tablita de fórmulas, anote esa fórmula. Esta expresión de aquí, esta expresión de acá, es la fórmula general de un círculo. ¿Listo? Es la fórmula general de un círculo. ¿Listo? Es la fórmula general de un círculo. Entonces, por favor, tenga presente esa expresión. Ahora vamos a identificar quién es H, quién es K y quién es R. Entonces, observe ese circulito. Cuando yo muevo a R, ¿qué puedo observar? ¿Aumenta el radio o disminuye? Listo. ¿Sí o no? Listo. El radio. Entonces ya sabemos que R vendría siendo el radio. Entonces, por favor, usted ahí en su cuadernito, ahí en sus formulitas, usted tiene acá, de la primera, el círculo, usted la anota acá. X más H, ¿cierto? X más H, perdón, X menos H. X menos H más al cuadrado, Y menos K igual a R al cuadrado. Entonces, ya usted sabe que este es el radio. Listo. Entonces, ahí, señálelo. Este es el radio. Ahora vamos a identificar quién es H y quién es K. ¿Quién vendría siendo H y quién Son vendría las siendo K? coordenadas, ¿no son las coordenadas del centro? Muy bien, muy bien. Entonces, H y K, ¿qué vendría siendo? Las coordenadas del centro. ¿Listo? Las coordenadas del centro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, el centro, se lo coloca acá, ¿cierto? ¿Quién es el centro? H y K, ¿cierto? H y K. ¿Sí o no? H y K son las coordenadas del centro. Pero H está en la primera componente. Entonces, cuando yo aquí modifico a H, ¿qué pasa? Se Se me mueve horizontalmente. Se mueve horizontalmente. En el ¿Sí? eje X. Y cuando modifico acá, Se mueve, desplaza verticalmente. desplaza verticalmente. Muy bien, perfecto, muy bien, Andrea. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Listo. Perfecto. Bien. Muy bien. Listo. Muy bien. Miremos algunas preguntas. Rápidamente, me dan esta circunferencia. Quiero que me identifiquen el radio y el centro de esa circunferencia. Pues ya, profe, ¿no? Radio 4 y pues centro Eh, 0,0. El radio es 4, ¿sí o no? El radio es 4. ¿Y quién vendría siendo el centro? Pues 0,0. 0,0. 0,0, ¿sí o no? Listo. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Usted qué haría con estos datos? Ya usted conoce el radio y conoce el centro. Entonces, ¿usted qué haría? Reemplazar. Reemplacen la expresión, ¿cierto? Reemplacen la expresión. Y cuando usted reemplace la expresión, ¿qué obtiene? Que el radio va a ser 16. Muy bien. Entonces, ya usted sabe que el centro es ¿quién? 0,0, ¿sí o no? Y el radio es igual a 4, ¿sí o no? Entonces, a reemplazar en la expresión, ¿qué le va a quedar? X menos 0 al cuadrado, más que Y menos 0 al cuadrado,
4 a la 2, ¿sí o no? Entonces, x menos 0, pues le da x cuadrado, y menos 0, pues le da y queda al cuadrado, y 4 a la 2 le da 16. ¿Sí es claro por qué llegamos a esta respuesta? Ah, o sea, la respuesta no va a ser lo que Sí, veamos ahí, señor. sino al reemplazarla en la ecuación, ¿sí? A reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta ahí correcta a esa pregunta? La C. La C. Ah, perfecto. La C. ¿Listo? Muy bien, la C. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo se lo doy acá al centro, ¿cierto? Si yo le doy esa expresión de acá. De esa expresión, identifíqueme el centro y quién es el radio. El radio viene a ser 7. El centro es Menos radio, 7, menos 3. 7,3. el radio es 7. El radio es 7, ¿cierto? Porque le da ya la raíz a Centro. 40. Y el centro sería menos 7,3. Menos 3. ¿Por qué? 7,3. Entonces ya Al sabemos que el operarlo radio así es 7. nos da negativo, ¿no? Muy bien, muy bien. Si a usted aquí le dio positivo, ¿sí o no? Y mire la fórmula, es porque esos numeritos son ¿qué? Negativo. Negativos. Dios. Negativos. Por tanto, ¿quién vendría siendo el centro? Menos 7 y menos 3. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, Entonces, señor. bueno, entonces, por ejemplo, si yo aquí hago esto, ¿cierto? Y acá es menos 7. Entonces, ahí usted se da cuenta, ¿cierto? Más o menos, ahí llegamos a la expresión, más o menos, ¿no? Ahí está, ahí tenemos nuestra, más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí tenemos nuestro circulito. ¿Listo? Bien, perfecto, muy bien. Es importante, por eso es importante identificar esos elementos. Listo, muy bien. Listo. Bueno, a ver cómo les va con esto. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? ¿Cuál sería la ecuación de esa circunferencia? La C. ¿Por qué? Porque el radio, pues Sí, creo sí, que es la C. 4. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo? 4 a la 2, 16. Muy bien, ¿cierto? ¿Usted cómo identifica radio? Pues mira los cuadritos. 1, 2, 3 y 4. Este radio es 4. Listo. Perfecto. Y 4 a la 2 me da 16. La C. De esta preguntica, de esta circunferencia, ¿quién es el centro? Menos 5,3. Menos 5,3. Muy bien. Perfecto. Menos 5,3. Menos 5,3. Menos 5,3. Muy bien. ¿Listo? ¿Y en la prueba también salen preguntas así en inglés? No. Esas son preguntas que tomé. ¿Listo? Pero es de ese estilo de preguntas salen. ¿Listo? Listo, muchachos. Chicos, el círculo, sí quedó comprendido. La primera Sí, cónica, profe. Sí, señor. Sí, sí. ¿sí? Entonces, por Sí, favor, profe. yo sé que de pronto le estoy pidiendo mucho, pues sí, desafortunadamente esa es la prueba nacional, les piden saber eso. Si usted no sabe eso, pues imagínese. Listo. Bueno, la parábola, no la preguntan, la elipse.
Entonces, por favor, miremos aquí la elipse. Listo. La elipse. Listo. Entonces, por favor, miren esa expresión de la elipse. Mírela muy bien, la formulita. ¿Listo? Esa es la fórmula general de una elipse, para cualquier elipse. ¿Listo? Entonces, por favor, téngala muy presente ahí. Téngala bastante presente. Entonces, usted tiene la fórmula x menos h al cuadrado sobre al cuadrado más y menos x al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Listo. Rápidamente, usted esa expresión que identifica. Ahí conocemos centro, ¿no? El centro, ¿cierto? Se identifica el centro, ¿sí o no? ¿Y quién vendría siendo el centro? H, H como acá, ¿cierto? H como acá. parecía una X. H como acá. La pregunta es, ¿qué pasa con A y con B? Entonces, por favor, miremos. Entonces, ¿qué pasa si A es más grande que B? Por ejemplo, Se acá. amplía la figura Se amplía ¿Hacia dónde? totalmente. Horizontalmente. horizontalmente. ¿Cierto? Horizontalmente. Pero ¿qué pasa si B es mayor que A? Se amplía verticalmente. Se alarga. Se amplía verticalmente. ¿Listo? Anoten eso ahí, por favor. Anote esa información que le hace el clave. ¿Qué pasa cuando A es más grande que B? ¿Y qué pasa cuando B es más grande que A? Anote esa información, eso es clave, anótelo, por favor. Entonces, nuevamente, si A es más grande que B, ¿qué se observa? Obtenemos una elipse horizontal. Claro, yo les envío, venga, de una vez les paso aquí el link para que lo copien. ¿Listo? Ahí está. Listo. Listo. Pero O sea ¿qué que pasa? como A mayor, si A mayor que B y B mayor que A. Sí, ¿qué pasa? Entonces, ahora, si B es mayor que A, ¿qué se obtiene? Una elipse ¿qué? Vertical. ¿Listo? Ahora la pregunta es, por favor, observen lo siguiente. ¿Quién vendría siendo B y A dentro de la elipse? ¿Quién vendría siendo los valorcitos? Los puntos que Los cortan en los cortes ejes. en X. Cortes en Miren X. bien, miren bien, miren bien, miren bien. Las coordenadas. Miren bien, miren bien. En B creo que son los cortes en B. Y en Son A, los cortes, son los puntos de corte. en Y. Bueno, en esencia no hay radios, en una elipse no hay radios, eso podemos decirlo como para identificarlo. No, muy sencillo. Observe, ¿quién vendría siendo B? Vendría siendo la distancia del centro, ¿se observa? Del centro hasta el punto, del centro, ¿sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta el punto de corte en Y, ¿se observa? ¿Cuánto es? 9.4. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Sí? ¿Y quién vendría siendo A? Pues vendría siendo la distancia del centro hasta el punto de corte, ¿qué? En X. ¿Se observa? Hasta el punto de corte en X. Entonces, anoten eso ahí, por favor. Para el caso de la vertical, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si B es más pequeñito? Entonces, Es una La distancia desde el centro hasta X. muy, entonces, lo mismo, la distancia del centro hasta el punto en Y. ¿Se observas? ¿Listo? Es importante que identifiquemos esas létricas. Hasta ahí. Si es clara, si es claro cada letrica dentro de la fórmula, eso es importante.
¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, 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 listo. Ahora, miremos las preguntas, a ver cómo nos va. Esas sí son preguntas tomadas de la prueba de la Universidad Nacional. Listo. La ecuación que representa la elipse presentada en la figura es... Entonces, rápidamente, ¿esa elipse es qué? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Sí, es vertical, ¿cierto? ¿Y cuándo se presenta y cuándo es vertical? ¿En qué caso se da cuando es vertical? Cuando es mayor, entonces debe ser la B. Cuando es mayor. Cuando es mayor B, ¿cierto? Cuando es mayor Sí, que sí. no... A o B. 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 Es B. mayor B. B. Mayor que A. Tiene cara de serla. ¿Listo? Debe ser la respuesta B. Esperen ahí. Esperen ahí. Pues está la clase, ¿no? Esperen. Listo. Ya identificamos que la elipse es ¿qué? Vertical, ¿sí o no? Vertical. Y nosotros nos dimos cuenta que es vertical, ¿sí o no? Cuando B es más grandecito, ¿cierto? Es más grandecito que A, ¿sí o no? Listo. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Bueno. Y recuerde que B, ¿en dónde está? Debajo está aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿está entre quiénes? Entre la B y la C, ¿sí o no? Entre la B y la D. Perdón, la B y la D. ¿Listo? Profe, Ah, esas respuestas de al lado que espere. hay dos. Entre la B y la D. Listo. Bien. Hasta ahí. ¿Vamos bien todos? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas? Es que las respuestas de la derecha son otra pregunta. Listo. Ahora, debe identificar el centro. Entonces, el centro va a estar aquí en la mitad, ¿cierto? Venga, un momentico. El centro va a estar en la mitad, ¿sí o no? Listo. Listo. ¿Y cuál es la coordenada del centro? Ahí, identifiquémosla. ¿Cuál será la coordenada? 1, Menos 2,1. Ojo. 1, Coordenada menos 2. X y Y. 1, menos 2. 1, menos 2, perfecto. 1, menos 2. 1, menos 2. 1, menos 2. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B. La B. La B. Muy bien. ¿Sí es claro por qué la B, muchachos? ¿Los demás? Porque los números están inversos ahí a la respuesta que nos dio, ¿no? Correcto, muy bien, ¿cierto? Y por los signos. Por los signos, porque el centro es que 1, menos 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Pilas con los signos. Te reemplazamos la formulita que nos queda. X menos 1, queda normalito, sobre A, que es 4, ¿sí o no? Más Y menos, pero ¿quién es K? Menos 2. Se quería más 2 sobre 9 igual a 1. Listo, muchachos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Miremos la siguiente pregunta. La siguiente. ¿Cómo la elipse? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. ¿Sí o no? Si es vertical, ¿por qué es vertical? Porque B es mayor B que A. mayor. B es mayor. B es mayor que A, ¿cierto? Y recordemos que B se ubica debajito de quién, de Y, ¿sí o no? Listo. Por tanto, se descarta
la B y la C, y la D, ¿sí o no? O sea, entre la A y la C. Listo. Ahora, qué debemos identificar ahí, en esa preguntita? El centro. El El centro. centro. Yo creo Este, que está, vamos, profe. Sí, es la ese Sí, centro, esa es. va a estar por acá, ¿no? 3, 3. Pueden hacer un poquitico por acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Allá, allá ojímetros, ¿sí o no? ¿Y quién vendría siendo el centro ahí? 3, menos 3, 1. menos 1. 3 coma menos Bien, 1. 3, menos 1, ¿cierto? Y si reemplazamos en la expresión, ¿quién vendría siendo? La A. Muy bien, la A. Perfecto. Muy bien. ¿Fácil o difícil? No, profe, pues sí, Ah, de atención. el año pasado yo me acuerdo que estaba re difícil. Pero bien, fácil. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Sí es claro cómo identificarla? Listo. Miremos otra preguntita. Esta de acá. A ver cómo nos va con esta. ¿Cuál es la expresión de esa elipse? ¿Es vertical o horizontal? ¿Eso es Vertical. una elipse? Sí, es una Pues, Es elipse. que vertical. Tiene cara Es como de vertical, vertical. pero pues por muy poquito, ¿no? Es como Es vertical, muy bien, ¿cierto? Es vertical. Entonces, si es vertical, ya entra, ¿ustedes cuál le descartan? La C y Y la D. sí, no, no, la C y la A. La C y la A, ¿cierto? Porque recuerde que es vertical, es porque B es más grandecito que A, y B siempre se ubica debajo de quién? De donde está Y, ¿cierto? Ah, sí. Sí, listo. Listo. Entonces está entre la B y la D. Listo. Dime, Paula, ¿cuál es su pregunta? Ah, ¿qué vale 3? Recordemos la simulación. ¿Qué vale 3? B. eh, Es la distancia, ¿cierto? Recuerden acá, ¿sí o no? ¿De qué dijimos? ¿Quién es B? La distancia del centro al punto a los puntos de corte en Y, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? ¿Y quién es A? La distancia del centro a los puntos de corte en X. ¿Sí es claro, Paula? ¿Sí lo ves? ¿Listo? Véalo acá. B es 3,70. Venga a ver si lo podemos dejar un poquitico más exacto. Acá observas 4,10. Si lo observas acá, de la distancia del centro al punto de corte en Y. ¿Listo? Lo mismo, tanto arriba como abajo. Mira si yo le pongo 3, entonces es la distancia del centro a los puntos de corte en X. Es 3,10, 3,10. ¿Sí lo ves, Paula? ¿Sí lo ves? Listo. Y recuerda que esos valorcitos se reemplazan y se le dan al cuadrado. Ahora sí, ¿quién vendría siendo la respuesta ahí? ¿Qué significa eso? Que cada cuadrito mide 3. Ojo, aquí lo que le indica eso es que cada distancia mide 3. ¿Listo? No es que eso mide 3, sino que cada distancia, cada cuadrito mide 3. ¿Sí me hago entender? Esa es la unidad de medida.
Entonces, en X, ¿cuánto mediría el centro hasta el punto de corte en X? ¿Cuánto mediría esa distancia? 6. 6, ¿cierto? Sí. Y del centro hacia Y, pues sería un, no sé, 6 punto algo, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿cuál será ahí la respuesta? O 7. Claro. Sí, creo que la La, B que es 0,0. Sí. la B, muy bien, es la B, ¿cierto? Perfecto, es la B. No, Hasta pero ahí. el centro ¿El centro quién es ahí? El origen, ¿no? 0,0. 0,0. 0,0. ¿Listo? ¿Qué significa ese dibujito? Que cada cuadrito tiene una distancia de 3. Entonces, 3 y 3 sería 6, ¿cierto? Y arribita sería 3 punto algo, 3.7, podemos dejarlo así, ¿cierto? 3.7, listo. Muy bien. Y miremos la última, la elipse, la hipérbola. Es que la parábola casi no la pregunta. Entonces, la hipérbola, la expresión es muy similar a la elipse, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahí sutil? Que es Y menos K en vez de X menos H. Al Muy principio, en al A. principio. Y que esta es negativa. Entonces, por favor, lo mismo, copien esta expresión, ¿vale? Copien esa expresión. Tengan presente esa expresión. ¿Listo? Listo. Y si yo modifico a, ¿qué se puede observar? Cuando, Se contrae o se desplaza en el eje Y. ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué pasa con B? Se Se contrae alarga, se contrae horizontalmente. Y. Verticalmente. Listo. Verticalmente. Sí. Verticalmente. Muy bien. Listo. Perfecto. Pero hay de dos tipos, hipérbola vertical e hipérbola horizontal. Entonces, mire la horizontal. ¿Cuál es el cambio? Es inversa. Muy bien, simplemente hay un cambio, ¿cierto? Entonces, por favor, Y la anoten ecuación, ¿no? también. Entonces, por favor, copien esas dos formulitas, ténganlas ahí muy presentes. La primera, ¿ya la copiaron? Personalmente, lo que yo hice en la prueba, preguntan más, es circunferencia y elipse. Esas son las preguntas que salen mucho más frecuentes. ¿Listo? Ojalá siga así, ¿no? Profe, ¿puede poner la otra? Profe, ¿es vertical u horizontal? La primera es, la primera es vertical. La primera es Sí, vertical. gracias. ¿Listo? Y la segunda es horizontal. ¿Listo? Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que vimos hoy? Sí, señor. Profe, sí, señor. Bueno, entonces el próximo martes trabajaríamos el maratón de preguntas. Pues la idea es poder responder las que más podamos. ¿Listo? ¿Qué les pido, por favor? Pues yo sé que están toteados de trabajo. Ese archivo ya se los compartí. Por favor, si lo pueden revisar, sería genial. Si lo pueden revisar. Hay más preguntas, mirar qué preguntas así como que no las entendieron, mirarlas. ¿Listo? Si lo pueden revisar, sería genial. ¿Listo? Y el próximo jueves, pues, se llevará a cabo la sesión de Miguel de lectura crítica, que es la cuarta sesión. ¿Listo? Para que la tengamos presente. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Gracias. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche. Nos estamos hablando, ¿listo? Cuídense mucho. Profe, ahora sí. ¿Vale? Listo, profe, chao, gracias. Bueno.